proyecto de aplicación por capas en Visual Studio. El proyecto se llama facturación por capas. Facturación capas. Tenemos tres capas. Estas que son bibliotecas, dos capas que son bibliotecas, la cual es acceso a datos, y la capa de lógica de negocios. Tenemos una capa de Windows Forms, que es donde van todo el diseño de los formularios, y esta se va a llamar la capa presentación. La capa de acceso a datos es el núcleo, es la capa más baja y es la que nos va a permitir la conexión hacia la base de datos que tenemos. La capa de lógica de negocios es la que va a hacer la interacción con la capa de acceso a datos, y es donde se van a tener todas las clases que hacen la validación de la información en la base de datos. Y la capa presentación lo único que nos va a brindar es gráficamente los formularios donde se van a hacer todos los procesos, los data grid, los campos de texto, los botones, los cuales van a ir programados para que se comuniquen con la capa lógica de negocios, y esta a su vez procede a hacer las operaciones en la base de datos. Esta es la clase de acceso a datos. Aquí tenemos los strings de conexión, y tenemos diferentes métodos para hacer diferentes cosas, como por ejemplo ejecutar los procedimientos, ejecutar un comando, ejecutar las consultas. Estos métodos van a ser llamados eh, desde la capa lógica de negocios. Tenemos en la capa de acceso a datos otra clase que es para la validación específicamente del usuario, de los datos de usuario, la cual con dos variables que me van a entregar, que es usuario y clave, va a ser una validación en la base de datos consultando la tabla de seguridad si ese usuario y esa contraseña existe. Tenemos luego la capa lógica de negocios. Aquí es donde van a ir las clases de los formularios. Entonces, por cada formulario que yo configure, va a haber una clase. En este momento aquí hay 7 clases, es decir que se tienen 7 formularios configurados. Y el primer formulario es el formulario login, que va a funcionar con la clase de validar usuario, la cual va a permitir la conexión a la base de datos de acuerdo a si el usuario y contraseña que se ingresa es válido o no en la base de datos. En la clase validar usuario, lo único que vamos a hacer es que se va a invocar el método de datos usuario, de la clase de datos usuario, para validar lo que es el usuario y la clave, y verificar si se puede hacer o no el login. Luego están las otras capas. Por ejemplo, está la capa de clientes. Entonces la capa de clientes lo que tiene es que se comunica aquí con la capa de acceso a datos, y vamos a obtener unos parámetros de acuerdo al formulario que tengamos. En este caso, como es el de clientes, entonces vamos a obtener varios parámetros, como por ejemplo el ID clientes, el nombre, el documento, la dirección, el teléfono, el email y el usuario que modifica. Esto lo vamos a definir como público para que se pueda mirar entre las capas. Y también vamos a definir qué tipo es. Por ejemplo, aquí el documento lo definimos como tipo IN, y el ID cliente también. Luego, con estos datos que se obtienen, estos datos se van a obtener por medio del formulario. Procedemos primero que todo a llamar a la clase de acceso a datos como acceso, y luego vamos a hacer una actualización del cliente. Esto lo que va a hacer es que va a llamar al procedimiento almacenado en la capa en la base de datos, facturas, y por ejemplo es esto. Lo que va a hacer es llamar a este procedimiento,
que ya está en la base de datos. Y va a ejecutar este procedimiento, va a llenar los elementos que necesita este procedimiento para ejecutarse. Entonces aquí vamos a ver la lista de parámetros que necesitamos para ejecutar el procedimiento. Vamos a vamos a ejecutar el procedimiento. Se va a colocar el nombre del procedimiento, actualizar cliente y vamos a utilizar un try catch para almacenar los fallos. Luego está el procedimiento de eliminar cliente. También vamos a ejecutar el procedimiento que se llama eliminar cliente, que está aquí en la base de datos. Y también vamos a satisfacer lo que necesitamos acá. Por último está la consulta de clientes. Esto va a ser una sentencia sencilla que que seleccione todo de la tabla clientes, de tabla clientes, y otra consulta clientes que ya lo que me va a hacer es que me va a devolver un data table, la selección que haga, pero teniendo en cuenta que en el campo, en este caso str de nombre, contenga lo que es el filtro. El filtro va a ser un campo que yo voy a llenar en el formulario como tal. Verifiquemos, por ejemplo, el formulario clientes. Y en el formulario clientes, entonces el filtro se va a llenar con este parámetro que vamos a brindar. Ahora vamos a proceder a verificar cómo funciona. Primero que todo, les voy a mostrar cómo están configurados los formularios. Este es el estándar para los formularios. Entonces, lo primero que hago es que llamo a la capa lógica de negocios. La capa de presentación nunca se va a ver directamente con la capa de acceso a datos, entonces solamente se ve con la capa lógica de negocios. Por tal motivo es que en la capa lógica de negocios tengo que hacer todas las clases que me permiten interactuar con la capa de acceso a datos. Llamo a la clase clientes y procedo a hacer un booleano que lo llamo validados. Este booleano es con el fin de que no tenga campos vacíos en el formulario. Luego hago validación específicamente en los campos que necesito que sean numéricos para que no me coloquen problemas cuando voy a brindar esos datos a la clase de cliente en la capa lógica de negocios. Luego ejecuto un procedimiento que se llama limpiar campos. En este lo que hago es que en este group box que contienen los campos que lleno, que lo llame clientes, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en blanco cuando me dé la opción de limpiar. Luego voy a hacer cuando se cargue el formulario, voy a dar la instrucción para que se ejecute la consulta clientes en la clase y este me llene el data grid view que se llama clientes. Luego eh, se procede con los botones. Entonces tenemos el botón salir, donde antes de salir vamos a hacer un if para preguntar, se va a sacar un mensaje de advertencia que pregunte si realmente queremos salir o no. En caso de que queramos salir, entonces la aplicación se va a cerrar y si no, se le dan el botón cancelar, entonces vamos a continuar donde estamos. En el botón nuevo simplemente necesitamos limpiar los campos, entonces llamamos al método limpiar campos. Y este es el método para que al dar clic en alguno de los campos que tiene el data grid view, podamos pasar todos esos campos a
los espacios de texto que tiene el formulario. Tenemos el botón de actualizar, donde tenemos que llenar, que está así, y funciona llamando al procedimiento actualizar clientes, al método actualizar clientes y luego consulta cliente. Tenemos el botón de eliminar, donde se eliminan los registros. También sacamos un mensaje de advertencia y procedemos a validar con, en este caso, el contenido del TXT ID cliente, y con este contenido lo vamos a brindar para ejecutar el método de eliminar cliente y después se van a limpiar los campos. En el botón buscar lo que se va a hacer es que se tiene un sí, un sí no, un if, perdón, en donde me dice que si el campo txt buscar.text es diferente, pues no está vacío, entonces que en el data grid view de clientes ejecute el método consultar cliente, donde le voy a brindar el filtro, que el filtro sería el contenido de lo que tengo en txt buscar.text, y si no, entonces me va a retornar un vacío. Ahora procederemos a mirar cómo es el funcionamiento de la aplicación. Esperemos a que cargue. Ok, se demora un poco cargando, ahora sí vamos a ejecutarla. Entonces aquí nos va a salir el formulario de logueo, donde pues, le damos a validar, están los campos vacíos, nos va a solicitar que ingresemos una contraseña, usuario y contraseña. Si solo le damos el usuario, nos va a pedir que ingresemos la clave. Ya cuando le damos un usuario y contraseña que sea válido, pues nos va a permitir ingresar al formulario principal. En el formulario principal vamos a tener en seguridad el formulario de empleados, donde se nos va a llenar el grip. Si le damos a cualquier elemento del grid, entonces automáticamente nos va a traer todos los datos de la fila que necesitamos. En el formulario roles, entonces es igual. Y en el de seguridad, pues si le damos a consultar los usuarios, nos va a traer la información del login. Tenemos administración tablas, donde aquí vamos a tener la tabla de clientes. También funciona de la misma manera. Se llena el grid y cualquiera de los elementos que estén en el grid lo podemos traer aquí y proceder a editarlo. Como por ejemplo este que le vamos a cambiar a Claudia. Vamos a cambiarlo por Claudia. Y aquí lo vamos a cambiar por el 6. Entonces Claudio, aquí queda Claudio del Socorro. Si le damos a actualizar, me dice que los datos fueron actualizados y ya aquí vamos a quedar con Claudia del Socorro. Si vamos a
por ejemplo, eliminar un registro. Entonces aquí lo que hacemos es eliminar un registro y ya no tenemos al señor Carlos Vives. Aquí en productos es lo mismo. Aquí tenemos las categorías. Entonces, por ejemplo, si queremos añadir una nueva categoría, vamos a cambiar este por 6500. Vamos a dar a actualizar y ya vemos que ya no es 6000 sino 6500. Vamos a dar nuevo, él nos limpia todos los campos. Aquí vamos a poner zapatillas. El código producto vamos a poner 00023. El precio de compra lo vamos a poner en 120.000 pesos. Y el precio de venta en 150.000 pesos. La imagen del producto es un bonito y la cantidad en stock vamos a poner que tenemos 23 unidades en stock. Y esto vamos a poner que es zapatos 1. Y aquí en detalle bonitos. Y la vamos a dar a actualizar. Nos dice que los campos fueron actualizados y pues aquí ya tenemos un nuevo campo que se llama zapatillas con todos sus datos. En categorías, aquí tenemos la categoría. Aquí vamos a poner carnes 3, por ejemplo. Si lo actualizamos, pues ya quedamos con carnes 3. Si queremos uno nuevo, simplemente le vamos a dar cuál es la descripción. Podemos ponerlo como jeans y referencia rifle. Aquí ya me dice que los campos fueron actualizados y pues aquí ya tenemos el jeans. Listo, aquí por ejemplo, entonces si voy a cambiar esta calle, solo la dejo en 34. Aquí le pongo en vez de excelente regular. Le voy a actualizar, ya me va a actualizar todos los campos y aquí ya me va a cambiar. Entonces, y si por ejemplo quiero buscar Natalia, entonces coloco Natalia y me va a traer los datos de Natalia. Lo mismo en roles, si quiero buscar el rol de admin, administrador, creo que no tengo rol administrador, administrador. Y aquí, por ejemplo, en clientes, si quiero buscar el cliente Tor, aclarar el cliente Tor solamente y aquí voy a poder verificar los datos de ellos. Si le doy salir a cualquiera de los formularios me va a decir que si quiero salir, le digo que sí y ya procedo a salir de la aplicación. Y esta es la aplicación por capas, con sus 3 capas, sus clases y su funcionamiento en ejecución.